Bien. Buen día. Vamos a comenzar la clase ahora. ¿No hay marcador? No hay. Gracias. No es serio, ¿eh? Hay que mantener. Bien, la clase de ahora va a ser bien teórica, no vamos a hacer ningún ejercicio, pero nos va a servir para la siguiente clase que va a ser práctica. La clase de hoy es sobre difusión de aire. Y este tema realmente es muy importante, pero que está muy olvidado. Quiero achicar esto. Sí. Por difusión de aire se entiende como se indica ahí el hecho de poder introducir de forma controlada un caudal de aire en un ambiente para climatizarlo. Bien sencillo. ¿Cómo lo vamos a meter ese caudal de aire en ese ambiente? Lo vamos a estudiar ahora. Básicamente hay dos formas de hacerlo. Una que se llama difusión por mezcla y otra que se llama difusión por desplazamiento. La palabra clave aquí es difusión. Es poder meter ese aire en un ambiente para climatizarlo. Y antes de seguir con el tema propiamente dicho, quiero aprovechar para hacer un paréntesis y definir, somos una empresa de climatización y tenemos que manejar bien los conceptos. Cuando estamos hablando, no sucede solamente, digamos que tampoco sucede en todas las empresas y nosotros mismos también hemos caído en esa misma forma de usar algunas palabras técnicas. Por ejemplo, cuando viene un cliente y dice, quiero un proyecto, quiero hacer unas instalaciones para mi casa, quiero que coloquen split, conducto, cassette, PDF, por lo que sea, y dicen, no, pero quiero solamente la climatización, no ventilación. O nosotros mismos, aquí está el proyecto de climatización solamente, más ventilación, decimos. Pero si hablamos desde ese punto de vista, según los conceptos que tenemos ahí, vamos a ver de que estamos hablando de forma errónea. Y este no es un concepto mío, esto viene desde la RAE, lo pueden encontrar también en el Reglamento de Instalaciones Técnicas para Edificios de España. Cuando estamos hablando de calefacción o refrigeración, estamos únicamente hablando del control de la temperatura. Calefacción, pues calefactando un ambiente, como ha sucedido acá los días de invierno, hemos colocado nuestro aire acondicionado en modo calor. Refrigeración, lo que hacemos el 80-90% del tiempo, que es bajar la temperatura. Eso es refrigeración, o si quieren aire acondicionado. Los gringos usan la palabra esta, ¿no? HVAC. El equivalente de HVAC en español es climatización. Esta A es de air conditioning. Acondicionamiento de aire. Es lo que hace referimiento al cooling. ¿Sí? Así que o usamos refrigeración o usamos aire acondicionado. Pero cuando ya estamos hablando de climatización, estamos hablando de que estamos tratando la temperatura y estamos
haciendo renovación de aire o ventilación, como le quieran llamar. Al menos esos dos, porque en realidad climatización, hablando de forma más completa, manejamos la temperatura. Ya vamos a ver luego qué es la temperatura seca y humedad en otro tema. Manejamos la temperatura, manejamos la humedad, a veces de forma directa o indirectamente, también la afectamos. El grado de pureza del aire lo tratamos con la ventilación y con los filtros. Y luego, estos otros de aquí, estos otros dos parámetros, velocidad y nivel sonoro, no es que los vamos a tratar, sino que los vamos a tratar de controlar, porque para poder controlar la temperatura, humedad y la ventilación, nosotros estamos metiendo aire, ¿no? Y ese aire genera ruido. Entonces, ese ruido lo vamos a tratar de controlar en un cierto nivel sonoro. Y otro que, digamos, hay que tratar de controlarlo, pero al final llega a afectar el confort, es la velocidad del aire. Pónganse el caso de que lo que sucede cuando uno no tiene una máquina de aire acondicionado, uno tiene un ventilador, ¿no? El ventilador sopla, así es aire caliente, 27, 28, 30 grados, 32 grados, ustedes sienten confort. Si no siente, ¿qué pasa? Se le aumenta la velocidad, ¿no? Y se llega a sentir un confort caliente. Llegará un momento cuando pase de los 36 grados, que es la temperatura superior a la del cuerpo humano, y ahí ya dejaremos de sentir confort, y ya ahí realmente sentimos aire caliente y preferimos apagarlo porque ya no nos produce nada, ¿no? Pero a lo que voy es que para poder mantener este confort son 4 parámetros: temperatura, humedad, velocidad del aire, incluso la ventilación, además de confort por tema salud. Muy bien. Eso es lo que quisiera, una de las cosas que quisiera que quede bien en claro el día de hoy, para todas las otras clases y para toda nuestra vida profesional, si vamos a seguir en este rubro. Que climatización es el equivalente de HVAC. Aire acondicionado sería para refrigeración y pues calefacción cuando vamos a subir la temperatura. Ahora, ¿por qué voy haciendo este retoque aquí? Yo se lo voy a pasar a este PDF porque no va a dar para hablarlo toda la clase de hoy. Pero como ven aquí, hay dos factores que esto es recopilación, estudio de RAI, que luego varias normas, incluido la RIPE o las normas UNE, los han asimilado para su normativa local. Hay dos valores, el PMB y el PPD, que son unos factores que van, al final de cuentas, identificando qué también se sienten las personas de forma subjetiva, eso hay que aclarar, de forma subjetiva, cómo se sienten respecto al confort térmico. Lo que se espera es de que por lo menos, digamos, entre el 10 y el 15% de las personas sea la máxima cantidad de disconforme que se puedan tener en un ambiente climatizado. Y eso se lo considera bueno. Y excelente de un 6 al 10%. Vean ustedes que no dice del 0 al 10 o del 1 al 10%, dice del 6 al 10. Y es porque, aun cuando todas las personas, este 0, que es del PMB, que es un promedio de votación subjetivo, cuando un lugar se está climatizando y digamos una persona se siente en temperatura neutra, está en confort, él da una votación. Esto es como una encuesta, una votación de 0. Siente algo de calor 1, siente mucho calor 3. Y si lo que siente es frío, se va a la escala negativa. Al final se pondera entre todas las personas que hay ahí y sale un valor. Aún cuando el valor hubiera sido 0, ese promedio siempre va a existir, en teoría, un 5% de personas insatisfechas. Siempre va a existir. Por eso, cuando es para tomarlo en cuenta, cuando estamos haciendo un proyecto de clima, lo hemos entregado y hemos ido y hemos hecho las mediciones y tal, y está en 24 grados o 23 grados, siempre va a haber alguien que se quede. Siempre. Y a veces no es solo por la temperatura del aire. Miren todos los factores que intervienen para el cálculo de estos parámetros.
temperatura del aire, del gas que hay acá. Temperatura radiante media, que es de las paredes, del techo, del piso. Velocidad del aire, que es lo que vamos a ver ahora. Humedad. Y luego hay otros dos parámetros que nosotros no los controlamos. Vestimenta de los ocupantes y actividad de los ocupantes. No los controlamos, pero los tomamos en cuenta para los cálculos. Cuando estemos usando CIPE, esperemos que no de aquí a mucho tiempo, se va a ser seleccionando, digamos, para qué uso va a ser la aplicación, si es para oficina, si es un gimnasio, si es un tanque, y eso está metido aquí en lo que son las actividades de los ocupantes. ASRAE, la unidad que define para ello es MET, como de metabolismo. Una persona durmiendo tiene 0,5 MET, o sea, un metabolismo muy bajo. Y en un gimnasio, por ejemplo, el MET puede ser llegando a 4 o 5. En una oficina es de 1,2 aproximadamente. Y luego, para lo que es la vestimenta de los ocupantes, hay otras unidades también están definidas, que es el clothes, como de clothes, ¿no? En inglés, una vestimenta de verano, una polera y un short o un pantalón delgado, digamos, sería algo que vemos en Santa Cruz. Tiene un valor de 0,5 clothes. Y una vestimenta para invierno, pero suponiendo que el local está climatizado, o sea, si el local está climatizado o calefactado, no vas a entrar con tu chamarrota. Te la sacas y está con una manga larga, con una chopita poco delgada o gruesa de repente, pero más o menos liviana. Esa tiene un valor de 1 kilo aproximadamente. ¿Eh? Entonces nosotros no le vamos a decir a las personas cómo se van a vestir, ¿no? Pero ya vamos preveyendo cómo lo harán y lo tomamos en cuenta para los cálculos. Bueno, no me voy a detener mucho más ahí. Pero aquí que lo que quede, que uno de los datos bien importantes es la velocidad del aire. Puede ser que el ambiente lo tengamos a 24 grados, 23 grados, pero si el aire está a mucha velocidad circulando, vamos a sentir un disconfort. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, yo supongo que las personas que están por aquí les debe hacer frío, porque les golpea este aire frío a velocidad, y a unas personas que estén por este lugar puede ser que incluso les haga un poquito de calor, ¿no? Bien, visto eso, todas estas cosas las pueden ir repasando luego. Vamos a entrar en tema. Y es que, ya fuera de lo de la temperatura y la humedad que hemos conversado, para mejorar este confort, nosotros tenemos que tratar sobre todo en las unidades terminales de impulsión. ¿Cuáles son las unidades terminales de impulsión? Todos aquellos elementos por donde el aire sale hacia el local. Y lo vamos a hablar así de forma genérica, porque puede ser un impulsor, puede ser una rejilla, puede ser una tobera, cualquier elemento por el que se pueda meter aire a un local. Y luego están las unidades terminales de retorno. Creo que hay una diapositiva por aquí. Unidades terminales de retorno, que es por donde lo vamos a retornar. Y fíjense ustedes que sí, en algún momento la ubicación o el tipo de unidad terminal de impulsión que vamos a tomar, a veces lo tomamos muy a la ligera y es así, no hay que negarlo, todos lo hacemos, todo el mundo lo hace, se lo toma muy a la ligera. La ubicación de la unidad terminal de retorno, peor todavía, ¿sí? Y ambas tienen que estar, digamos, tienen que tener unos criterios donde sea lo más adecuado colocar. Efectivamente, digamos que el peso de cuál va a influir más al confort será con las unidades terminales de inyección. Las de retorno puede ser que no afecten tanto al confort, pero sí afecten al rendimiento de la máquina. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos así aquí, bien gráficos. Y hay que tomar en cuenta que tenemos dos situaciones. El 80 o 90% de las veces solamente vamos a tratar con refrigeración, lo cual estamos acostumbrados y es fácil. Tiramos aire por arriba normalmente
y este aire por su propio peso baja, ¿no? Entonces el aire caliente se va a tratar de acumular arriba. Pues con ese concepto sabemos que las unidades de retorno las vamos a tener en la parte superior. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que aspirar el aire que se encuentra a mayor diferencia de temperatura que el aire que estoy inyectando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy metiendo para refrigeración, tengo que tratar de retornar el aire lo más caliente que pueda. ¿Dónde va a estar el aire más caliente? En la parte más alta. Si lo que estoy haciendo es calefacción, tengo que retornar el aire lo más frío que pueda. ¿Y dónde va a estar el aire más frío en calefacción? En la parte baja. Entonces, ¿qué sucede? En calefacción, lo ideal, y digo lo ideal porque muchas veces no es posible por temas arquitectónicos o constructivos, lo ideal sería tener rejillas a nivel de piso. ¿Sí? Y si no se puede, tratar de que el aire cuando salga se trate de mezclar, el aire caliente, se trate de mezclar lo más rápido posible en el ambiente. Aquí hay unas situaciones, por ejemplo, que no son muy apropiadas. Estamos viendo únicamente ejemplos en los que estamos usando rejillas laterales, ¿no? Pero aplica también para los difusores. Si yo tiro en refrigeración, como en el caso de arriba, aire frío desde una rejilla de pared, pero este chorro de aire no llega a cubrir, digamos, la totalidad de la sala hacia el otro extremo, lo que voy a causar es de que en ese extremo se me forma una zona caliente. Eso lo de caliente es proporcional, no es que se fuera hace 36 grados y yo estoy climatizándolo a 24, esa zona caliente va a estar por los 30, 32, no. Vamos a estar climatizando a 24 y allá van a estar quizás a 27, 26 o 28, van a haber 2 o 3 grados de diferencia de temperatura. Es difícil de saberlo, de poder calcular eso, pero conceptualmente hay que tenerlo en cuenta. 1 grado de diferencia hace mucho. ¿Sabe dónde lo pueden ustedes palpar? Si es que tuvieran la posibilidad. Si tienen un calefón en su casa, traten de regularlo. Y hay unos calefones que tienen su pantallita digital que vamos mostrando qué temperatura va a ser el agua. Normalmente el técnico cuando se lo instala, se lo programa a 50 grados y ustedes en la ducha con el otro grifo, con el de agua fría, tienen que ir regulando. Bueno, ustedes van, los regulan manualmente, van haciendo que salga más agua caliente y la descarga salga menos. Cosa que ustedes van jugando, abren la ducha al máximo y van haciendo de que de la pantallita el agua salga a 40, por ejemplo. Digamos, ya lo regularon, se estabilizó, está hasta 40. Vayan, para algunas personas va a ser calientísimo, 40 grados. No que lo va a quemar, pero va a ser muy caliente para su uso. Van a regular nuevamente y apenas baja a 39, se vuelven a meter y ya va a estar confortable 1 grado apenas de diferencia de temperatura. Estamos hablando de un rango de hasta 40, ¿no? En un rango más pequeño, que son hasta 24 grados o 25 grados, 1 grado de diferencia de temperatura se va a notar más todavía, ¿no? Porque proporcionalmente 1 dividido entre 25 es mayor que 1 dividido entre 40. Entonces, esas cosas al final llegan otra vez a afectar al confort. ¿Y esto fue responsabilidad de qué? ¿De que calculemos la carga térmica? No. ¿Seleccionemos el equipo? No. Es de las unidades terminales. ¿Dónde puse los difusores? ¿Fueron la cantidad suficiente? ¿Fueron poquitos? ¿O era la cantidad suficiente pero distribuidos de una mala forma? ¿O había colocó unos difusores, pero sucede que hay unas vigas y el aire ya no cruza por el otro lado? Hay muchas razones. Igual vamos a hablar así de forma rápida, la estratificación, y este es un mito. Es un mito a medio. Algunas veces, no sé si han tenido la posibilidad de escucharlo en alguna reunión, un cliente o lo que sea, pucha, pero va a estratificar como si fuera malo. Partamos sobre qué es la estratificación. Debido a que el aire tiene diferente densidad cuando va variando su temperatura, el aire frío se nos va a tratar de quedar en las capas inferiores y el aire caliente arriba.
entonces vamos a tener, digamos, una diferencia de temperatura como se ve en la imagen, ¿no? Desde 17 grados hasta 27. Esto seguramente es un galpón alto, 10 metros, 15 metros, qué sé yo. Pero hay siempre se da. Como está señalado en rojo, en la parte baja de la diapositiva, la electrificación, si estamos hablando de verano, es beneficiosa. Imagínense, yo tengo un galpón de 10 metros, pero las personas van a estar trabajando solamente en la parte de aquí abajo, que son hasta 1,80 m. Yo para qué quiero climatizar todo el volumen de los 10 metros. Yo quiero climatizar solamente donde están las personas. Si fuera el caso que es para confort. Ahora, si fuera una cámara frigorífica, qué sé yo, claro, no hay que climatizar todo o refrigerar todo. Pero en este caso la electrificación es beneficiosa. ¿Por qué? Porque vamos a quitar el frío, el aire frío se va a tratar de quedar aquí abajo y el aire caliente se acumulará arriba. Entonces, la energía consumida va a ser menor, ¿no? Pero cuando hablamos de calefacción, es un problema grande. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros inyectamos el aire por los techos, ¿no? Ya sabemos por qué, por temas constructivos y tal. Y si yo inyecto ese aire allá a 5 metros de altura y no llega aquí a donde están las personas, se queda por arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener cabezas calientes y bien frío. O de repente ni siquiera cabeza caliente, quizás lo estamos tirando del aire a una temperatura, perdón, a una velocidad muy baja. Y estamos calentando el techo y no lo estamos calentando aquí abajo, que es donde se necesita. Entonces, es otro concepto a tomarlo en cuenta para los parámetros que vamos a ver más adelante, la estratificación. En verano es beneficiosa. Así cuando algún cliente dice, no, me voy a certificar porque lo dicen de memoria, un consultor, que escuché igual, les va a certificar. ¿Qué tiene? Mejor que certifique si vamos a hacer para refrigeración, belleza. Si ya fuera para calefacción, ahí sí tendrían razón. Si tuviéramos, en el caso de calefacción, y queremos evitar esa certificación, como ya habíamos hablado hace rato, pues lo ideal va a ser que cuando estemos inyectando el aire caliente por el techo, el retorno lo coloquemos abajo para forzar de que ese aire al final de cuentas termine bajando, ¿no? Termine mezclándose. O la otra, que lo vamos a ver más adelante, igual es poder inyectar ese aire en lugar de forma horizontal, de forma vertical y a una velocidad mayor para que trate de llegar hacia la zona ocupada. ¿Y qué es eso de zona ocupada? Como las aplicaciones de las que estamos hablando son para confort, cuando estamos hablando de confort, es confort para las personas, ¿no? Entonces, como ya habíamos señalado hace rato, si tenemos una planta que tiene 4 metros de altura o 5 metros, o lo que sea, nosotros realmente queremos dar ese confort a las personas. Y las personas al estar sobre el piso, con un 80 desde el piso, claro, de una distancia de 1,80 desde el piso, y separado de las paredes exteriores, así a 1 metro, y de las paredes internas a 50 centímetros, ese volumen, digamos, que queda encerrado ahí adentro, es lo que se considera la zona ocupada. Y ese es el ambiente en el que nos tenemos que centrar para climatizar, solamente dentro de la zona. Evidentemente, la carga térmica es toda, pero cuando estemos considerando la distribución de las unidades terminales, considerando solamente ese volumen, es suficiente. ¿Qué estamos conversando aquí para que quede algo más claro? Que si yo tengo una sala como esta aquí, vista en lateral, digamos que acá tenga 4 metros, yo solamente debería preocuparme a una distancia de 1,8 metros desde el piso. Digamos que aquí tenemos otra sala. Entonces, esta es una pared interior. De aquí serían 50 centímetros.
Y si aquí afuera ya es exterior, pues de aquí para aquí me puedo separar un metro. ¿Okay? Esa es la zona ocupada de la que estamos conversando. Y todos esos parámetros de temperatura, humedad, incluso de velocidad del aire, es para tratar de controlarlo aquí. No me importa lo que pase por arriba. De hecho, va a ser imposible controlarlo aquí arriba, porque para poder hacer de que el aire se distribuya en todo, cuando nosotros estemos inyectando, seguro le vamos a tener que dar bastante velocidad al aire. Si estamos en calefacción y estamos climatizando por el techo, seguro que le vamos a tener que dar bastante velocidad hacia abajo. Cosa que no estaríamos cumpliendo aquí, pero como allá, como nadie camina por el techo, pues no pasa nada. Aquí hay otro, y esto es un factor clave. Estos valores de aquí. La temperatura operativa, vamos a hacer un paréntesis. Temperatura, con esto estamos hablando de tres temperaturas. Temperatura del aire, temperatura radiante media de los cerramientos, pues, techo, pared, piso, y temperatura operativa. Fíjense ustedes que estos parámetros de los que siempre hemos conversado, 23 a 25, promedio 24 para verano, y para invierno entre 21 y 23, promedio de 22, es para la temperatura operativa. ¿Y qué es la temperatura operativa? Vamos a hacerlo así, como una media, es una media entre la temperatura del aire y la temperatura radiante de la superficie. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Acaso no se trata solamente de que este aire está a 24 grados y yo voy a estar en confort? No, porque recuerda que hay tres maneras de transmitir el calor: convección, conducción y radiación. La convección y la convección necesitan un medio físico. En este caso, el aire, al ser un gas, es un medio físico, se transmite por convección. ¿Okay? Pero la radiación no necesita un medio físico. Y si esa pared está caliente a 40 grados porque le está dando el sol, me va a transmitir esa temperatura. Entonces, aunque aquí esté a 24, yo estoy recibiendo ese calor de allá, pues me voy a sentir en disconfort. Es algo muy común que puede suceder, hay que tener mucho cuidado para saber explicar al cliente. En los showrooms de automóviles, por ejemplo, que tienen una fachada de 10 metros de vidrio, que arquitectónicamente se ve muy bonito seguramente, pero no hay forma de poder mejorar el confort, digamos así, de la radiación directa del sol. Si uno va y se para y el sol que usted da, es lo que sucede en el altiplano. Vos vas allá, estás a 0 grados, pero si el sol se está dando, igual te está quemando. No hay que hacer, no es tema de acondicionado. Entonces hay que saber explicar al cliente. Y si estamos incluso en el anteproyecto, poder saber guiarlo, advertirle de que por ese tipo de vidrio, el aire acondicionado no va a poder evacuar o mejorar el confort de las personas cuando el sol les esté pegando directamente. Entonces, se colocarán unos parasoles o habrá que pensar en algún vidrio que tenga algún tratamiento superficial para evitar esa radiación tan fuerte, o sea, mejorar el factor solar del vidrio. Supongo que más adelante en otro tema lo vamos a tocar. Aquí vamos con lo de acá, que para este rango de temperatura operativa, al final, bueno, dice muchas cosas, pero al final no se lo dice. Es como una media. Digamos, esa pared a 27 grados, el aire a 24, 27 más 24 hacen una suma, lo dividen y la media sería 25.5. No es tan sencillo como les dije. Hay que considerar el área de la superficie de las paredes, pero digamos que el concepto es, al final sale ser una media ponderada. ¿Ya? Entonces puede ser que el aire aquí esté a 24, pero no es la temperatura operativa. Puede ser que esté por 25. Entonces, si ustedes lo ponen a 24, a lo mejor no sientan el confort, ¿no? Y uno dice, pero el CIP ahí, las normas dicen que 24, 25, esas normas están mal, es menos, no es que esté mal. De que nosotros estamos trabajando con el aire, seguramente se la tenemos que bajar hasta 22 por ahí, para que recién la temperatura operativa esté en 24 más o menos, ¿sí?
Esto de tenerlo en cuenta para los cálculos. Estaba parado de la cabeza. No puede ser. Ahí. ¿Ya está? No sé qué habrá pasado. ¿Qué nos dice esta formulita? Que la velocidad que tiene que tener el aire al visible, la velocidad máxima que puede tener el aire aquí cuando se está moviendo, está en función de la temperatura operativa a la cual estamos climatizando ese lugar. Si lo estamos climatizando a 24 grados, por ejemplo, la velocidad va a tener un valor. Si lo estamos climatizando a 20 grados, la velocidad que puede tener ese aire en la zona ocupada va a tener otro valor. Y aquí a forma de guía hay unos valores estimativos, ¿sí? Para cada tipo de edificio que luego lo pueden ver a mayor detenimiento, pero normalmente se trabaja con 0,20 o 0,25 metros por segundo. Eso es el aire circulando en la zona ocupada, velocidad máxima. Si es menor, mientras menor sea esta velocidad, mayor confort se tiende a sentir. Bueno, aquí hay otros valores. Y otra, aprovechando el tema, ya que estamos hablando con los terminales de aire, creo que lo preguntaron en la anterior clase, o hablamos algo al respecto, son los decibeles. Para cada tipo de edificio, hospital, residencial administrativo, docente, cultural, comercial, y hay otros más, hay unos niveles de potencia sonora admisibles, máximo, que se lo da en decibeles. 45, 30, 40, 50. Lo normal, por ejemplo, para residencia, estamos hablando que estos son como salas y estos son dormitorios. Hay dos valores acá, desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Este ambiente de dormitorio, ¿cuándo se lo va a ocupar más? Pues en la noche, ¿no? Entonces hay que trabajar con estos valores inferiores. Es por eso que cuando estamos hablando de hotel o de dormitorio, de zonas de descanso realmente, incluso hasta de lugares de lectura, salas de lectura, 30 decibeles debería ser tope. Debería ser el mayor nivel sonoro que se pueda tener. Y ese va a ser uno de los parámetros luego para elegir el tipo de rejilla, que es algo que vamos a ver la siguiente clase. Para otras zonas, como por ejemplo, oficina, 40, 45, se podría. Pero la recomendación es de que no superemos de los 35 decibeles. Aún cuando nos diga que son 40, 45, lo podemos llegar. Porque en la instalación sabemos que pueden haber muchas cosas, ¿no? De que haya el mismo ruido que viene por los productos que ya hemos visto en la anterior clase. Ese caudal de aire va a venir ese ruido que se tiene en todos los productos y al final termina saliendo también por la rejilla, ¿no? Entonces todo se va sumando. Y ahora sí, ya vamos entrando más en el tema. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita es para darle una importancia. Hay mucha más información que revisar, pero es para dar importancia a este gran olvidado que es la difusión del aire, que básicamente es cómo mezclar ese aire en el ambiente, ¿no? ¿Habrán escuchado alguna vez de caudal inducido de repente? Cuando tenemos una vena, bueno, se le llama vena de aire, es decir, un chorro de aire. Cuando una vena de aire entra en el ambiente, además de ese caudal que está saliendo por la rejilla, por lo que vemos 500 metros cúbicos hora, además de ese caudal, aparece otro que viene producto del arrastre. Si ustedes tienen un recipiente con agua y le meten un colorante, un chorro, van a ver que alrededor del chorro de colorante se comienzan a hacer como remolinos. Eso mismo sucede en el aire. Es un caudal que se induce debido al chorro principal. Bien. Esto de aquí, cuando estamos tratándolo de esta forma de aquí, bueno, ya voy a adelantarme un poco, es la difusión por mente. Lo que estamos haciendo es que metemos un chorro de aire y se trata de mezclar, se trata como si ustedes agarraran una cucharilla y mezclaran, trata de mezclarle ese aire frío. Vamos a hablar desde el punto de vista de la refrigeración, que es lo que vamos a hacer la mayoría de las veces.
ese aire frío entra y se trata de mezclar rápidamente con el otro aire desde la sala y tratando de abarcar la totalidad del ambiente. Ese tipo de difusión es la difusión por mezcla. De hecho, es la que usamos, puede ser la que vamos a usar incluso el 100% de las veces en Total Comfort. ¿Ya? Hay otro tipo de difusión. Bueno, no está aquí en la presentación. Sí, no está en la presentación porque es algo que es muy particular, muy específico, que se llama difusión por desplazamiento. Lo vamos a anotar por aquí, lo vamos a graficar un poquito por aquí. Esa difusión por desplazamiento, cuando el aire va saliendo de la unidad terminal, no se mezcla con la sala, con este caudal inducido, como hemos visto hace un momento. Lo que sucede, y normalmente se lo usa para refrigeración, es de que a nivel de piso se va inyectando aire en gran caudal y a una velocidad muy baja. Eso es lo que moría, a una velocidad muy baja. De tal manera que este aire se va yendo como de forma ordenada, inundando, vamos a usar esta porque es una palabra muy apropiada, inundando la zona ocupada. Este es un aire que digamos que está frío, pero no tan frío como cuando trabajamos con aire por difusión, por mezcla. Si ustedes vienen acá con un termómetro y le colocan la temperatura a la que está botando este equipo, muy probablemente va a estar entre 12 y 15 grados. ¿Sí? Frío. Pero cuando estamos hablando de desplazamiento, difusión por desplazamiento, no podemos trabajar con un aire tan frío. Si vamos a climatizar el aire a 24 grados, puede ser que no lo estemos tirando a menos de 20 grados el aire que está saliendo por la unidad terminal. Entonces, ya vamos a ver también en clases más posteriores, si nuestra diferencia de temperatura es poca, vamos a necesitar bastante caudal de aire para poder abatir esa carga térmica. Pero si nuestra diferencia de temperatura es grande, vamos a necesitar poco caudal, ¿no? Una crece y la otra decrece. Entonces, en este caso, por dos motivos se necesita un gran caudal y una unidad terminal muy grande. Una, es por esto que le hablo de la diferencia de temperatura. Como ya el aire directamente sale en la zona ocupada, imagínense una persona que esté pasando por ahí y está viniendo el aire a 15 grados, va a sentir un frío, ¿no? Entonces, por eso por aquí puede ser 20, ¿no? Está saliendo. Y la velocidad es baja, a menos de 0,5 metros por segundo. ¿Y por qué se necesita que sea baja? Uno, para el confort. Si está ya en la zona ocupada y lo tiramos muy fuerte, hace rato hemos visto en una tabla que no deberíamos de tener más de 0,20, 0,25 metros por segundo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones, pero la otra es que si lo tiramos a mayor velocidad, rápidamente vamos a tener aire inducido y ya no sería una difusión por desplazamiento, sería por metro. Entonces, por eso se lo tira a baja velocidad. ¿Y qué sucede? Este aire frío es como inundando una piscina. Va y choca con las fuentes de calor, que pueden ser las personas, con las computadoras o cualquier equipo que genera calor. Hace el intercambio térmico y ese aire que lo está rodeando se calienta y comienza a subir por los focos de calor, en este caso por las personas. Acá hay otra persona, comienza a subir aire caliente por aquí. Entonces, aquí tenemos aire frío y aquí tenemos aire caliente. Ya habíamos hablado sobre la certificación hace rato, que es beneficiosa en refrigeración. Entonces, los retornos los agarramos en el techo. Y cumplimos lo que, bueno, aquí seguramente tendremos el equipo con su batería, ¿no? De refrigerante, agua o lo que sea. Lo que habíamos conversado hace rato, de que
En los retornos hay que tratar de captar al aire a la mayor diferencia de temperatura posible que la inyección. Si yo estoy metiendo aire frío, pues tratar de retornarlo lo más caliente que pueda. Si estoy metiendo aire caliente, tratar de retornarlo lo más frío que pueda. ¿Qué es lo que o en dónde se aplica esto? Lo vamos a conocer más a modo de comentario. Cuando toca hacer algún proyecto, hay que estudiarlo de una forma bien. Sobre todo en locales con grandes volúmenes y abiertos. Un auditorio, cines, salas de conferencias, aeropuertos. En los aeropuertos, en otros lugares se lo usa bastante. Y estos difusores se van a sorprender, son enormes. Vamos a abrir algo por aquí. Son como el tamaño de una persona. Bueno, dependiendo de la carga, ¿no? Aeropuerto, voy a poner. Aquí. Esto que parece un tacho de basura. Creo que se me fue la... No sé cómo ampliarla, pero esto que parece el tacho de basura son los difusores. Aquí hay varios. Ya ahí con el arquitecto hay que trabajarlo para que se integre, ¿no? con el edificio. Aquí. Tienen esta forma. Difusor de aire por desplazamiento y tal. Ahí. Hay otro, por ejemplo, para un auditorio, donde, claro, en el auditorio no puedes tener tus columnotas ahí. Se le inyecta por el piso. Como si fuera, ustedes lo ven y piensan que es un sumidero, ¿no? De lo de agua, ¿no? Que van al edificio y se va el agua por ahí. Tienen esa forma. De igual manera, se le inyecta, ya no sería como en este caso un lateral, sería por el piso. A baja velocidad, a baja temperatura. De esta manera, no necesitamos mezclar, enfriar el volumen de toda esa, de todo ese local, sino de la zona ocupada. Y como estos ocupan gran espacio, porque hay que meter gran caudal y los sectores son grandes, pues no es apto para cualquier aplicación. Imagínense una oficina, aquí la oficina de Telecom siendo climatizada con este tipo de situación. Necesitaríamos abajo un ciropaso en la planta baja y hacer huecos en los dos. ¿Saben? Es muy complicado y muy caro, pero para estos lugares llega a ser lo más óptimo y lo más barato. En lugar de tener ductos por el techo y con toberas, ¿no? Que sería la solución más convencional, ¿no? Como por ejemplo se hizo en Vodafone, en el ingreso, ¿no? En el doble, una solución bien acertada con la tobera, pero si arquitectónicamente, qué sé yo, se pudiera colocar falso a paredes, un piso falso, algo por el estilo, también funcionaría quizás mejor, pero sería muy complicado. Eso es lo único que vamos a ver en este caso de lo que es la difusión por desplazamiento. Todo el resto del curso nos vamos a centrar en la difusión por mezcla, que es la que hacemos prácticamente el 100% de las veces. Continuando, que esto es importante, sí, para tenerlo de forma conceptual, y son los tipos de vena, es decir, el tipo de chorro que va a salir, y esto hay que conocerlo para que luego sepamos qué tipo de, si usamos un difusor, una tobera o una rejilla, qué implica cada cual. En función de la geometría, hay estas clasificaciones: venas cónicas, venas planas y venas radiales. En función del tipo de descarga, si es una vena libre o adherente, y en función de la temperatura, si son isotérmicas o no isotérmicas. Ahora vamos a ver a continuación qué es cada una de estas clasificaciones.
En función de la geometría, ya me dirán ustedes a qué se parecen. Hay una vena cónica. La unidad terminal es un... La unidad terminal, vean que es como un rectángulo o un cuadrado. Esto pudiera ser, por ejemplo, una tobera, una rejilla de pared, ¿no? Las venas planas son las que tienen una sección rectangular y se da cuando estas proporciones son más o menos de 8:1, es decir, digamos 80 centímetros de largo y apenas 10 de alto. Ya ustedes irán pensando en su cabeza a qué tipo de terminal de aire se van pareciendo más, ¿no? Y las venas radiales, ¿no? Que sale en estas direcciones el chorro de aire. ¿Esta cuál sería? Sería una rejilla de pared, ¿no? Una rejilla de pared, cualquiera. Esta puede ser un difusor o una rejilla lineal, da igual si está en pared o si está en el techo. ¿Cómo son las lineales? Son como un ¿no? Cada una tiene un comportamiento un tanto diferente para según la aplicación, y esta se parecería más a los difusores, ya sea un rotacional o un difusor radial, ¿no? Que sale en 4 direcciones, o puede salir hasta en 3 incluso. Esa es la clasificación por la geometría. Bueno, aquí está una explicación sobre eso. Luego, en función de la descarga. Y este ya es muy importante, que a veces pareciera no ser tan, digamos, tan intuitivo. Venas libres y venas adherentes. Vean aquí que tenemos un terminal de aire que está inyectando. La vena simplemente sale en esta forma. Cuando se van alejando, siempre la vena comienza a ensancharse, es lo normal. Pero hay otra aquí que se pega al techo. Lo que se ve en la práctica es de que cuando se inyecta aire por aquí y están a una altura del techo menor de 30 centímetros, el aire luego se va pegando. Es lo que se llama como efecto Coanda. Esto sucede en rejillas de pared, eso como les digo, que estén a 30 centímetros del techo como máximo, o en difusores. Los difusores cuadrados de 4 vías o de 2 vías, o cualquier difusor que tire en forma horizontal el aire por el techo, se da este efecto Coanda, que prácticamente que la vena se va pegando hacia el techo y no cae, o le tarda más en caer. Esta de acá seguramente va a caer, no sé, pasado 3 metros, 4 metros, por lo que sea. Pero esa misma rejilla con ese mismo caudal, si lo hubiéramos colocado en esta posición, en teoría alcanza un 44% más. Ya vamos a ver más tardecito, hay unas fórmulas por ahí. Y aquí hay una comparativa más o menos de por qué sucede, ¿no? Hay un chorro de agua, una cuchara que está lejos, no le afecta, pero si está cerca, se trata de pegar, ¿no? Y va acompañando a su contorno. Si alguien quiere profundizar más, esto tiene que ver con las diferencias de presiones que se dan en el aire. Cuando vos tenés esto aquí pegado, por Bernoulli, cuando el aire está moviéndose, tiene menor presión, ¿no? Fíjense que aquí arriba hay menos aire y aquí abajo hay un mayor volumen de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí abajo va a haber mayor presión, por tanto el chorro se va a pegar. Y una vez que quedó pegado arriba, aire prácticamente ya no hay. Entonces la misma presión atmosférica es la que lo trata de pegar hacia el techo. Pero eso no es indefinido. Una vez que pierde una cierta velocidad, ya lo vamos a ver más adelante, comienza a caer. Entonces, viéndolo ya de esta manera, ustedes ya irán pensando, cuando yo tengo que climatizar un lugar y solamente puedo tirar por paredes, que son las características constructivas, y de repente mi local es muy grande, pues lo mejor seguramente va a ser que yo estas rejillas las pegue lo más cercano al techo posible, ¿no? Para que suceda este efecto Coanda, para que se pegue y alcance más.
Y también sucede, bueno, aquí se ve un difusor lineal de 2 slots, ¿no? ¿Sí? Pero también podría ser en los difusores de 4 vías, ¿no? Que tienen sus aletitas. Una pequeña parte puede ser que salga sin el efecto comando, salga directo hacia la sala, pero la mayor cantidad de caudal va a salir y se va a pegar. Entonces ya vemos que no solamente sucede con las rejillas de pared, sino con los difusores. También sucede eso. De hecho, todos los difusores de 4 vías prácticamente están pensados para que usen el efecto comando. Pero ¿qué sucede si a la salida yo tengo un obstáculo? Por ejemplo, aquí una viga, que es lo que decía hace rato, yo aquí coloco una rejilla de pared, pero en obra nos damos cuenta de que había habido una viga, pues ese aire que estamos tirando aquí frío no va a llegar hasta el final de la sala. Entonces, mientras más información tengamos cuando estamos haciendo nuestro diseño y ya sabemos que va a haber alguna viga, pues habría que considerar otro terminal de aire por esta zona. Y esto es lo que sucede en una simulación. ¿Qué es lo que sucede con la corriente de aire con efecto Coanda y sin efecto Coanda? Fíjense que este es muy parecido a los split, es por eso que no nos gusta tanto trabajar con split. Este tira un aire frío y como no va a suceder el efecto Coanda, porque ya dirán ustedes, eso estaba muy abajo de 30 centímetros, el aire va a terminar cayendo rápidamente aquí en la sala. Aún cuando lo tiren en horizontal, va a terminar cayendo más rápido que si tuviéramos, por ejemplo, una rejilla que lo tire más pegado hacia el techo. Y esto es lo ideal. No se trata de tirar el aire frío directamente hacia la sala. Hay que tirarlo por el techo para que cuando vaya llegando al otro extremo de la pared, ya hubiera bajado su velocidad, como vamos a ver más adelante, y ya recién ahí, digamos, esa vena comenzaría a caer, pero ya en este lugar, la temperatura de esos chorros de aire ya va a estar prácticamente la misma que la de la sala. Si por aquí salió a 14 grados, por aquí va a estar a, qué sé yo, a 17, 20, y cuando ya esté cayendo ya va a estar a la misma temperatura casi que local, a 24, 25. Esto es lo que se pretende. Y él aquí cuando está saliendo este chorro, lo que habíamos hablado hace rato, que hay un caudal inducido, ¿no? Cuando él está saliendo, todo este aire de aquí se le va pegando, se va haciendo es como un arrastre, ¿no? Y eso al final se va mezclando con este chorro de aire. Y como este aire que se está mezclando está más caliente, es el responsable de hacer de que cuando salga frío, al final aquí, ya vaya aumentando su temperatura. Lo que vamos a causar de esta forma es que luego el aire vaya cayendo, digamos, a una velocidad imperceptible prácticamente solo por gravedad. Y eso nos va a causar mucho mayor confort que, por ejemplo, cuando estamos con un split o con una rejilla igual de pared, pero que hubiera estado mal dimensionada o se laman mal apuntadas, qué sé yo. No, como les dije, seguramente las dos personas de allá lo sienten todos los días. Y aquí hay una explicación, digamos, matemática, que la vamos a usar muy pocas veces porque nosotros vamos a seleccionar las rejillas y difusores del fabricante, ¿no? Pero, bueno, que esas están probadas en el laboratorio, testeadas y tal, pero responden, digamos, a estos modelos matemáticos, o más bien estos modelos matemáticos responden al fenómeno que sucede. Y lo apuntamos aquí ya aprovechando de ver la última clasificación que les había comentado, las venas isotermas y las no isotermas. Una vena isoterma, ¿qué significa? Sería, por ejemplo, para ventilación. Que ustedes estén inyectando aire a la misma temperatura que se encuentra en la sala. Por ejemplo, estamos aquí a 24 grados, yo estoy inyectando aire también a 24 grados. No hay diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El aire va viajando, digamos, como en forma recta, ¿no?
mientras tenga la velocidad para ello. Y si lo estamos pegando hacia el techo, pues bueno, va a tener lo del efecto Coanda. Pero esto de acá es lo que quiero que chequen. Esta X, que sería el alcance, va a ser mayor mientras lo disparemos a mayor velocidad. Y va a ser diferente también según, como hemos visto en la primera clasificación, ¿no? Cuando son chorros rectangulares, perdón, cuando son chorros cónicos, cuando son rectangulares o cuando son circulares. Fíjense que cuando son rectangulares, si la analizan esta fórmula de aquí, van a tener de que el chorro va a ser, perdón, cuando es circular, el chorro va a tener mayor alcance. Es por eso que cuando tenemos volúmenes muy grandes y no podemos usar difusión por desplazamiento, usamos toberas. Que una tobera pues, es prácticamente un hueco, una sección libre, tiramos un chorro y ese puede viajar grandes distancias, 15 metros, 20 metros, sin hacer mucho ruido, ¿no? Pues si a esa misma velocidad lo estamos tirando por una rejilla con seguridad, que vamos a generar un montón de decibeles. Y cuando usamos el efecto Coanda, que es lo que yo les decía hace un momento, estas fórmulas son prácticamente la misma, pero se le agrega una raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Si ustedes sacan raíz de 2 en la calculadora, es 1.44. Entonces, en teoría, cuando tiramos un chorro aprovechando el efecto Coanda, va a tener un 44% más de alcance. Entonces, siempre que podamos aprovechar el efecto Coanda, lo haremos. Y la otra clasificación que le decía de la vena no isoterma es cuando ese aire que estamos inyectando está a una temperatura diferente a la de la sal. En climatización, bueno, perdón, ¿ves? Yo otra vez volví a usar el concepto equivocado. En refrigeración, ya sabemos hasta intuitivamente de que el aire va a terminar cayendo, ¿no? Digamos, va a responder parecida a estas ecuaciones de aquí, pero tendrá algún factor corrector, que va a ser de que, como el aire va cayendo, el alcance sea menor, un poco menor que cuando estamos tirándolo a la misma temperatura que la de la sala. Cuando estamos en respiración y tiramos por el techo, el aire va cayendo, digamos que es lo esperado, ¿no? Hasta puede ser beneficioso hasta cierto punto. Pero cuando estamos en calefacción, ahí es un problema, porque más bien el aire se va a tratar de subir, el aire caliente. ¿Y qué habíamos dicho? Que lo que necesitamos climatizar es la zona ocupada, entonces no lo vamos a lograr. O lo lograremos, pero de forma tal vez con no mucho confort. Y estas cosas que ahorita estamos viendo la así teórica, la otra clase, vamos a volver a recordarlo y ahí vamos a recordar estos conceptos. ¿Por qué voy a usar un difusor cuadrado? ¿Por qué voy a usar una tobera? ¿Por qué usaré una rejilla lineal o un difusor lineal? ¿No? Si lo tiro por el techo, si lo tiro por la pared. Si al tirarlo por el techo aprovecho el efecto Coanda, o si al tirarlo por el techo más bien trato de que viaje lo más posible, digamos, con una alta velocidad para tratar de llegar hasta la zona ocupada. ¿Y qué pasa si lo estoy usando para refrigeración o si lo estoy usando para calefacción? 2 y 3. Esta era una primera parte. Hasta aquí hay alguna consulta. Sé que tal vez puedo parecer aburrida, pero es útil para la siguiente clase cuando estemos seleccionando con catálogo. Bien, ahora esos datos que les iba yo contando como si fueran, como dicen, como charla de vieja, tienen su nombre.
Miren, acá tenemos un terminal de aire. Esta es una rejilla, puede ser una tobera, incluso pudo haber sido un difusor de techo. Cuando el aire está saliendo a través de sus lamas, el aire tiene una cierta velocidad. A esa velocidad se le llama velocidad efectiva y así aparece en los catálogos, velocidad efectiva. Y luego hay otra velocidad que es la que normalmente medimos con el anemómetro, que se debería de medir a 30 centímetros desde la salida de aire, es la velocidad de salida. Que esta se la usa. A veces este es un parámetro menos usado y otras veces, la mayoría de las veces, el parámetro con el que hay que seleccionar en los catálogos de los fabricantes es con la velocidad efectiva. ¿Y por qué hay esa diferencia? Esa velocidad efectiva es bien importante de conocerla. Por ejemplo, si ustedes tenemos una rejilla de 40 por 20, ¿ya? Pero imagínense que la rejilla tiene lamas rectas. El aire sale por aquí, por estas aberturas. Si ustedes se ponen a sumar, digamos, este es el ancho por el largo, ¿no? Todas esas áreas le va a salir, qué sé yo, entre un 30 a un 40%. O puede ser más. Para este ejemplo que estamos colocando, entre un 50 a un 60% de repente del área que tuviera las dimensiones de la rejilla. Digamos, habíamos dicho que esto era 40 por 20, ¿no? Si yo saco esta área de 40 por 20, me va a salir un valor 800 centímetros cuadrados, digamos. Pero debido a que tiene lama, esa área efectiva es menor. Por ejemplo, si fuera un 60% o lo que sea, 600 centímetros cuadrados. Entonces, solamente 600 centímetros cuadrados es la superficie por la que tiene el aire para salir, ¿ya? Y esa velocidad a la que sale por esa superficie del área efectiva es lo que se conoce como velocidad efectiva. Pero vean ustedes que para un mismo terminal de aire de 40 por 20, si estas lamas tienen diferentes formas, diferente inclinación, están así, por ejemplo, como en la de un difusor de techo, el aire ya sale aquí inclinado, ¿no? Y el área efectiva ya sería esta, así como en forma perpendicular a esa corriente de aire. Cuando son así, estos difusores o pueden ser las rejillas, igual, pero siempre y cuando esta lama esté inclinada, esa área efectiva se reduce bastante, entre un 30 y un 40%. Entonces, la velocidad efectiva va a tener un valor diferente para cada tipo de terminal de aire, aun cuando el tamaño, o sea, sus dimensiones externas, sean similares. Y además, por la forma, fíjense que aquí cuando el aire viene, solamente viene así y hace una curva, ¿no? Ahí con seguridad que va a generar más ruido que como en el caso anterior, que simplemente venía el aire y atravesaba en forma recta. ¿Por qué es esto importante de acá? Porque, bueno, como ya les fui adelantando un poco, esta velocidad efectiva y la forma de terminar de aire es la que nos va a generar más ruido y por tanto va a ser digamos, un parámetro que nos va a limitar, ¿no?, a usar un difusor de un tamaño o de otro. Va a ser uno de los parámetros. Y esto es solamente a forma orientativa, porque al final cada fabricante tiene su catálogo en el que te indica para cada velocidad efectiva, para cada tipo de terminal de aire,
¿qué velocidad va a tener para que no se genere, qué sé yo, más de 30 decibeles, 35, 40 decibeles? Algunos los dan como tabla, algunos los dan como curva, ¿sí? Pero siempre, al final de cuentas, son los decibeles en función, digamos, de la velocidad efectiva. La velocidad efectiva es la que va a marcar. Y de aquí viene, pues, otra cuestión que algún tiempo les comenté a algunos de ustedes. Si bien está bien tener unos ciertos criterios de rangos de velocidades, no es la ley, digamos. Hay fabricantes que según sus terminales de aire estén mejor construidos, sean más sólidos, tengan una mejor aerodinámica, van a poder tolerar mayores velocidades efectivas que otros fabricantes, que por ejemplo, Stanislao, aunque su orilla sea bonita y todo, puede ser que tienda a vibrar por la misma corriente de aire, entonces va a tender a generar más ruido, ¿no? Lo otro lo que le señalaba de qué tanto puede viajar esa corriente de aire es lo que se conoce como alcance, que está en función, si aquí el aire está saliendo a mayor velocidad, seguramente su alcance va a ser mayor. Si lo tenemos pegado al techo, también en teoría va a aumentar un 44% su alcance. Y este valor de alcance normalmente se lo da para cuando el aire ya llegó a 0,25 metros por segundo. ¿Por qué 0,25? Bueno, por lo que les dije hace un momento, ¿no? Al inicio de la clase, entre 0,20 y 0,25 metros por segundo es la velocidad máxima que se contempla en la zona ocupada para que el confort sea mayor. Pero algunos fabricantes como Trox lo dan para 0,5 metros por segundo. Y la explicación de Trox es de que, por ejemplo, tenemos aquí la sala, estamos inyectando aire por acá. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que el chorro, cuando esté llegando a la otra pared, ya comience a bajar, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Que normalmente esto va a estar, qué sé yo, pues a 2,7 metros, ¿no? Y la zona ocupada está aquí a 1,8. Entonces, cuando este va a, y aquí tenemos 50 centímetros, ¿no? Cuando él comienza a bajar y tiene sus 0,5 metros por segundo, digamos, ya estamos al final de la sala, pero además, como ya estamos en el extremo de la pared, pues en teoría no importaría que el aire aquí esté viajando a más de 0,25 metros por segundo, por ejemplo 0,50 que es lo que dan ellos, porque ya esta zona no se considera zona ocupada. Y así está en la RAE y están en los estándares en el RITE y en otras normas. Esta parte aquí no se considera una zona ocupada, entonces en teoría podría ir viajando a mayor velocidad. Además de que, fíjense que aquí hay una caída. Nosotros podemos calcularlo, digamos, hasta esta distancia, pero luego aquí este recorrido, que sea, qué sé yo, de 1 metro, al final es parte del alcance. Si bien el alcance aquí lo estamos viendo en horizontal, ¿no? Lo estamos viendo en horizontal, pero si justo aquí hay una pared y él comienza, ese chorro de aire comienza a caer, eso que desciende en vertical también es parte del alcance. Uno al principio puede pensar de que el aire viene acá y choca y se hace un remolino, ¿no? Pero no, viene y se va acomodando y baja. Lo que habíamos visto sobre las isotermas y las no isotermas, ¿no? La de aire frío va a tratar de bajar y la de caliente va a tratar de subir. Y aquí algo muy importantísimo con los difusores de techo. Los difusores de 4 vías, y estos betas se lo en la cabeza, así como tatuado con sangre. Los difusores de techo de 4 vías están pensados para ser montados en el techo, para usar el efecto cuántico. Cuando uno los instala de esta forma, no avanza, sale el aire apenas 60 centímetros y cae. Entonces, si es que hay que instalarlo en algún lugar porque es un galpón, la altura es muy alta, no hay cielocasio, qué sé yo, y los difusores no pueden tener un techo, hay dos formas. Bueno,
Hay una forma y luego una alternativa. Si vamos a instalar un difusor de 4 vías y estamos bajando aquí con el conducto y el difusor lo estamos colocando aquí, lo que se puede hacer para mejorar el alcance es arriba colocarle una plaquita que sobresalga, recomiendan por lo menos 30 centímetros a ambos lados, para que cuando él bote el aire se pegue, tome como un impulsito para el efecto coanda y por lo menos pueda llegar un poco más, en lugar de que simplemente salga y se caiga. Esa es una solución si vamos a usar difusores de 4 vías donde no hay techo. La otra es que en lugar de usar el difusor de 4 vías, pues usemos un rotacional. El rotacional lo que hace es salir como si fuera un torbellino y rápidamente induce mucho más aire de alrededor y el aire se mezcla mucho más rápido. De hecho, el rotacional no usa el efecto Coanda, no está pensado para eso. No lo necesita. Él solo, digamos, es que produce esa inducción. En cambio, este del techo sí está pensado para usar el Coanda y mientras él se va extendiendo, va logrando la inducción del recto de aire del mismo ambiente. Entonces, difusor con 4 vías con techo y el rotacional cuando no haya techo. Y me voy adelantando también, el rotacional es bueno para cuando necesitamos calefacción, porque lo bate, ¿no? Hace la inducción rápidamente. En cambio, un difusor de 4 vías va a tratar de pegarse. Claro, si estamos hablando de un ciropaso que quizá sea hasta 3 metros, va a estar bien. ¿Pasó algo? Lo de la inducción un poco más explicado. Y luego hay otro parámetro más. Bueno, dos. El alcance crítico y la caída. Y en este gráfico están señalados 3 de ellos, ¿no? El alcance, que es la distancia en horizontal que va a alcanzar el chorro de aire hasta que su velocidad sea de 0,25 metros por segundo, o como en el caso de Crocs lo dan para 0,50 metros por segundo. La otra es el punto crítico, que es el punto en el cual el chorro de aire comienza a desprenderse, comienza a caer. Ese es el punto crítico. Y luego la caída o desviación es la longitud en vertical desde el techo hacia el punto donde ese chorro de aire ya tiene esos 0,25 o 0,50 metros por segundo. Todos estos parámetros de aquí, nosotros no los calculamos. Lo que hacemos es ver en el catálogo del fabricante, a ver, para tal velocidad, tal es el alcance, entonces este difusor es el que me conviene, y lo seleccionamos. Ellos ya lo dan en las tablas, en las curvas, todos estos parámetros. Otra vez, unos niveles sonoros a modo de ejemplo. Y otro de los puntos es la pérdida de presión, que ya habíamos señalado cuando hicimos la anterior clase. En los difusores, en los terminales de aire, siempre se va a dar una caída de presión. 5 pascales, 10 pascales, 20 pascales. Y eso va a estar en función de qué forma son sus aletas y de la velocidad eficaz. Como digamos, las aletas son fijas, o sea, alguien te fabrica un difusor o una rejilla, pues, y es esa. Lo único que varía, digamos, sería la velocidad efectiva, ¿no? Entonces nosotros, en base a ese caudal y ese caudal aplicado a ese difusor da una velocidad efectiva, y en base a esa velocidad efectiva tienen una presión sonora, pues los vamos eligiendo. Y la caída de presión igual, ¿no? Para más velocidad efectiva o menos, vamos a tener más o menos caída de presión, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestro ventilador. Y ya pues aquí al final hay unos ejemplos de cuáles usan o cuáles tipos de terminales de aire van, cómo se van comportando más bien, y haciendo una presentación. Estos de aquí, que solamente tienen una lama, puede ser en horizontal o en vertical, se les llama de simple deflexión, y este es un nombre genérico para casi todos los fabricantes. Simple deflexión.
Cuando tienen dos, tienen en horizontal y en vertical, se les llama de doble deflexión. Estas, si las montamos a menos de 30 centímetros del techo, pueden hacer uso del efecto Coanda. Esto ya lo hemos visto, lo del alcance, hay que tratar de que el chorro llegue hasta el final de la sala. Acá hay un ejemplo de climatización usando rejilla. Miren que cuando solamente es una pared en la que se puede montar, se pudiera usar una solución como esta. La impulsión, si fuera para refrigeración, la impulsión por arriba y el retorno se lo hace por abajo. ¿Y por qué? Porque no hay que tratar de que luego el aire se esté mezclando. Por ejemplo, aquí vamos a tirar a 14 grados el chorro de aire frío. Este se va a mezclar por la sala y luego comienza a subir, ¿no? Y fíjense, si el retorno estuviera aquí arriba, las corrientes se cruzan y otra vez hay una mezcla y este aire que debería salir caliente, pues ya no salió tan caliente como es lo que se quería, ¿no? Entonces, el retorno hay que ubicarlo abajo para que lo absorba por aquí. Los difusores radiales pueden ser circulares, pueden ser cuadrados. Estos también hacen uso del efecto Coanda y por tanto hay que ubicarlos en techos que no tengan obstáculos. Si hay un techo que tiene muchas vigas y nosotros estamos pensando que el aire va a pasar de un lado para el otro, no va a funcionar. Digamos, las vigas son las que limitarían al campo de actuación del difusor. Por ejemplo, acá tenemos esta viga, tenemos esta otra, pues bueno, si colocamos un difusor o dos difusores, sepamos de que solamente van a actuar entre una viga y la otra. Afuera tendremos que colocar otro terminal de aire. Igual, aquí cuando estemos seleccionando la siguiente clase, estos parámetros del alcance, sí, lo vamos a explicar por acá nomás. El alcance, digamos, habría que considerar de que el aire esté llegando hacia las paredes o 50 centímetros de las paredes, pero entre difusor y difusor sería como que la media. Sí, ¿qué pasa si el alcance de este fuera mayor, qué sé yo, hasta por aquí, y pues al mismo tiempo pasaría hasta este punto y hasta el otro punto, ¿no? Lo que sucedería es de que cuando las corrientes se chocan, se precipitan hacia abajo, no es que se choquen y la velocidad se hace nula, no sucede eso. Se chocan las corrientes y bajan, y aquí cuando están bajando, si no lo hemos tomado en cuenta, lo del alcance puede ser de que estén bajando a más de 0,25 metros por segundo. Y con lo cual estaríamos afectando nuevamente al confort. Entonces, por ejemplo, si este tiene un alcance de 3 metros, pues puede ser de que aquí hubiera corrido 2 metros en horizontal, se van a chocar, ¿no? Y le queda todavía 1 metro para bajar. Entonces, bajarían en vertical un metro. Y si aún no he entrado en la zona ocupada, estoy bien. Pero, si por ejemplo su alcance fuera de 4 metros, aquí ya llegó 2, otros 2 se han chocado y entonces van a bajar a otros 2 metros de altura y ya entré dentro de la zona ocupada, a saber lo que es muy probable de que los clientes que en la puesta en marcha, qué sé yo, se puedan quejar. Creo que es algo que no sucede muy normalmente, pero puede ser en algunos proyectos, peor si es una oficina del gerente o qué sé yo, oye, hasta aquí hace mucho frío, no sé, y haya una queja. Acá hay ejemplos, por ejemplo, de su instalación. Luego están los difusores lineales, que a veces yo al principio los confundía los difusores lineales con las rejillas lineales, no son para nada los mismos. La rejilla lineal simplemente te tira el aire en vertical, o si lo colocas en la pared, lo tira en horizontal, pero este difusor vos lo instalás en el techo y él internamente tiene como unos rodillitos, como unos perfiles que hacen de que el aire salga en horizontal. Y muchos de los modelos uno los puede orientar para que, por ejemplo, en esta parte salga para un lado, en el otro para el otro, y así, ¿no? Y uno vaya
digamos, esparciendo el aire por el techo en horizontal, según la conveniencia, según lo que el proyecto necesite. Incluso a algunos, pues, si no hay efecto, si por alguna razón se los necesita tirar directo hacia la sala, se lo puede hacer, ¿no? Y lo puedes tirar para un lado, izquierda, derecha, o para ambos lados. Una aplicación en la que puede ser útil es para cuando tenemos fachada, y ya hemos dicho que las fachadas van a estar calientes, ¿no? Y eso nos puede afectar en la temperatura operativa. Pues una solución podría ser tratar de enfriar esa fachada para que la radiación no sea tan fuerte, ¿no? Digamos, para que en vez de esto estar a 30 grados, lo bajemos hasta 25, qué sé yo. Entonces, considerar de colocar el difusor lineal por acá, él va a tirar, va a chocar y va a ir bajando, y va a ser como una cortina, ¿no? Como que lo vaya lavando, por decir así, como que vaya lavando el calor, si es que el término vale. Está, por ejemplo, ahí algo así, ¿no? Hay aquí una fachada, está el difusor lineal, tira en horizontal y luego va cayendo. En cualquier, aquí hay algo más esquemático, más ilustrativo. Fíjense de que hay aquí una distancia X desde el difusor hacia la pared y luego hay una distancia en vertical, ¿no? Hasta la zona ocupada. Pues lo que hay que tratar de hacer de que ese alcance, que ya habíamos dicho que es hasta 0,25 metros por segundo, pues no sea superior a esta distancia más esta, porque si es superior significa que va a entrar dentro de la zona ocupada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que no es necesario realmente, como podríamos pensar, llenar esto de difusores cuadrados. Si usamos este tipo de difusores y logramos hacer de que el aire llegue hacia ambos extremos de la sala, el local con seguridad que lo estamos climatizando bien, ¿sí? Este aire que salió aquí a 14 se va mezclando con este otro que hay, que va induciendo, y a través de esa inducción va haciendo de que se vaya mezclando todo el aire y la temperatura se haga homogénea. Bueno, aquí hay más ejemplos y algo acá de los rotacionales. No vamos a entrar mucho en los detalles en el rotacional porque son algo, digamos, fácil de elegirlo. No hacen uso del efecto Coanda. Ellos, por la forma en la que están disgregados, hace que una corriente de aire, cuando salga, la otra a continuación como que la chupe, por lo que hemos dicho de la zona de menor presión cuando el aire está en movimiento. Entonces cuando van saliendo, una corriente va arrastrando la otra y al final hace ese efecto como si fuera un remolino. Y eso hace de que el aire se induzca rápidamente antes de que hubiera llegado hacia la zona ocupada. Son muy versátiles y arquitectónicamente, bueno, les gusta a los clientes. Y no necesita del efecto Coanda. Aquí, por ejemplo, ¿qué han hecho? Le han metido un ducto, le hicieron un detalle por aquí y el difusor directamente está climatizando todo este lugar. Y hay un montón de formas, no siempre como un espiral. Y luego aquí hay como un ejemplo de, según las alturas, 3 metros, 4 metros y medio o 8 metros, qué tipo de unidad terminal utilizar. Estas tienen baja inducción y estas tienen muchísima inducción. Esta tabla, bueno, ya se las dejo para que ustedes lo vayan viendo un poco a detalle. Ah, y esta otra, que es también lo importante, es lo que les decía, ¿no? Difusores por desplazamiento van a hacer de que la instalación sea más costosa, ¿no? Más costosa. ¿Y qué es lo que normalmente usamos nosotros? Rejillas de murales y difusores cuadrados. ¿Por qué? Porque son asequibles. Quieren usar el rotacional, ya les va aumentando de precio. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna consulta, duda? Ya, la siguiente clase va a ser más entretenida. Ahí vamos a seleccionar rejillas y difusores hasta cansarnos. Entonces, nos vemos la próxima.